Increíble revelación. Tras un bocado de pastel, CEO desencadena despido tras ocultar sorpresa. Javier miraba el elegante pastel decorado en colores vibrantes, reflejando el logro que siempre había soñado. La celebración de lanzamiento de su primer proyecto en la prestigiosa firma de arquitectura resonaba con risas y música. Sin embargo, justo cuando iba a probar un bocado, escuchó una conversación que hizo que su mundo se detuviera. La voz del CEO, un hombre que había admirado desde su llegada, y su asistente murmuraban en un rincón. «No puedes dejar que se entere, su familia podría complicar todo», decía el CEO con tono enigmático. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué significaba eso? Una inquietud se formaba en su pecho, un nudo que le robaba la felicidad de ese momento. Mientras los ecos de la celebración lo envolvían, su mente se debatía entre el orgullo y la creciente confusión. Había trabajado tanto, sacrificado noches de fiesta y tiempo con su familia para lograr estar allí. Recordaba las enseñanzas de su madre, doña María, quien siempre había insistido en que el trabajo honesto y la unidad familiar son las claves del éxito. Pero, ¿qué parte de su vida, de su familia, estaba oculta tras el brillo de aquella nueva oportunidad? La alegría del ambiente se convirtió en un telón de fondo borroso cuando el CEO lo llamó a su oficina. Con cada paso hacia esa sala, el corazón de Javier se aceleraba. ¿Qué querría? La pregunta resonaba en su mente. ¿Estaba preparado para enfrentar un cambio en su vida financiera y profesional? Su mente estaba llena de imágenes de su madre, esperándole en casa con una sonrisa y un tazón de sopa. Cuando entró, el tono del CEO se tornó ominoso. «Javier, lamento informarte que ya no formará parte de nuestro equipo». Las palabras lo golpearon como un balde de agua fría. «¿Por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. La respuesta lo dejó paralizado. La decisión se había basado en un secreto que lo conectaba con el pasado del CEO. ¿Qué podía ser tan devastador que llevara a su despido después de tanto sacrificio? Su sentido de justicia se revolvía dentro de él. El fenómeno de la traición chisporroteaba en su alma, como una antorcha lanzada a un mar de confusión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo, siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier salió de la oficina con la cabeza llena de preguntas. La noche se cerraba a su alrededor mientras caminaba por su vecindario familiar. Cada paso resonaba con los ecos de su infancia, de los sacrificios de su madre y de los valores que había cultivado en su corazón. Era un camino lleno de recuerdos, pero ahora cada rincón se sentía opresivo, cada sombra abrigaba un secreto que no podía dejar pasar. Al llegar a casa, la sensación de incertidumbre se convirtió en un deseo ardiente. Necesitaba respuestas. Determinado a investigar el pasado del CEO, Javier no podía permitir que su historia se definiera por otro. La revelación del antiguo documento que amenazaba con cambiar su vida emergía en su mente, y con ella la posibilidad de descubrir verdades sobre él mismo y su familia. Caminaba, se preguntaba si alguna vez, al final de esta búsqueda, podría sanar las heridas de un pasado que se le mostraba repentinamente enigmático. Mientras la pregunta quedó flotando, ¿era capaz de enfrentarse no solo a la injusticia oculta del CEO, sino también a un legado que podría cambiarlo todo? Javier se sentó en su cocina. El ambiente familiar que siempre le proporcionaba consuelo ahora se sentía distante. Las paredes estaban decoradas con fotos de su infancia y de grandes momentos familiares, pero hoy cada imagen le recordaba lo frágil que era la estabilidad. La sonrisa de su madre, capturada en un instante de felicidad, se volvió un recordatorio de su sacrificio. Se encontró atrapado entre una necesidad de entender y una urgencia de actuar. Con el corazón acelerado y un vago sentido de traición quemando en su pecho, decidió que necesitaba información.
El secreto del CEO podría ser la clave no solo para responder a sus preguntas, sino también para redimensionar su futuro. Sin embargo, no podía proceder de forma impulsiva, necesitaba ser estratégicamente astuto. Reflexionó sobre su entorno inmediato, su círculo de compañeros, que aunque leales, podían no tener el valor que él tenía. Esa noche, Javier se dedicó a investigar, navegó entre archivos en periódicos locales y registros de empresas, buscó conexiones entre su familia y el CEO, cada clic un paso más hacia la posibilidad de descubrir la verdad. El insomnio lo llevó a horas de búsqueda, pero en el silencio de la noche, la frustración también comenzaba a calar hondo. Las respuestas no brotaban de la pantalla como esperaba. Cada ausencia de información era un recordatorio de que tal vez lo que buscaba se encontraba más allá de lo que él conocía. Sin embargo, la mentalidad de un arquitecto se forja en la construcción y en la búsqueda de estructuras más fuertes. Era tiempo de aplicar sus habilidades en un nuevo contexto. En lugar de dejar que la impotencia se lo llevara, decidió construir una red de confianza y de indagación. Habló con ex colegas, hombres y mujeres que habían estado en la misma sala de reuniones con el CEO. Uno de ellos, Lucas, un viejo amigo de la universidad, había estado en la compañía durante años. Javier sabía que podía tener información valiosa. Se encontró con Lucas en un café tranquilo. El ambiente era relajado, pero Javier sentía la presión de una averiguación. Adentrándose en la conversación, presentó la situación cuidadosamente. ¿Has oído algo sobre el pasado del CEO? ¿Algo relacionado con su familia o decisiones que puedan haber afectado su carrera? Lucas, mientras tomaba su café, fruncía el ceño, pero la expresión de su rostro mostró un destello de curiosidad. No sé mucho, pero parece que tiene una historia complicada. La gente murmura, y hay un nombre que se menciona de vez en cuando en su contexto, reveló Lucas, cuidando sus palabras. La suspicacia de Javier aumentó. ¿Cuál es ese nombre? Lucas, algo reacio, inclinó su cabeza. Manuel. El nombre resonó en su mente como un eco, provocando una convulsión de memorias apagadas. Desde niño había oído hablar de Manuel, un pariente lejano que había estado involucrado en decisiones de gran peso para la familia. Con el silencio ahora en el aire entre ellos, Javier entendía que el hilo de este misterio estaba comenzando a tejerse en un entramado más denso de lo que había imaginado. La conversación dejó abierta una puerta hacia la investigación. Mientras la tarde se desvanecía, Javier decidió que su jornada de descubrimiento apenas comenzaba. Manuel, el eslabón perdido, podría ser su guía hacia la verdad oculta detrás del despido. Pero la pregunta que lo inquietaba era, ¿sería capaz de enfrentar no solo a un exjefe, sino también el legado familiar que había creído dejar atrás? Tenía que estar preparado para cualquier revelación. El legado podría no ser solamente una carga, sino una oportunidad inesperada para reconstruir no solo su vida profesional, sino también su identidad. La noche se cernía y Javier sabía que el tiempo apremiaba. Su búsqueda no podría esperar más y la decisión de encontrar a Manuel podría cambiarlo todo. En su mente resonaba una pregunta fundamental. ¿Estaba listo para desenterrar secretos que podían sacudir la vida que conocía? Su próximo paso era inevitable y posiblemente explosivo. La búsqueda de la verdad estaba a punto de comenzar y el horizonte se iluminaba con la promesa de un descubrimiento. El pasado estaba llamando. La mañana siguiente comenzó con Javier más decidido que nunca. La idea de que Manuel pudiera ser la clave para descifrar la complejidad del CEO le daba un propósito renovado. Salió con la mente en modo de planificación, observando la ciudad con ojos nuevos. Las calles, antes familiares, ahora parecían una serie de obstáculos que tendría que navegar estratégicamente. Mientras caminaba hacia su oficina, se sentía como un arquitecto en fase de diseño, cada paso calculado y cada interacción un ladrillo en el edificio de su futuro.
Se detuvo a recordar las teorías que había aprendido en la universidad acerca de la interconexión de los sistemas. Entendió que su nueva misión requeriría un enfoque similar, conectar puntos, personas y circunstancias para crear una imagen más completa. Al llegar a la oficina, notó que sus compañeros estaban absortos en sus tareas. Javier meditaba sobre sus propias habilidades, siempre había destacado en la interacción con la gente. Resolución de problemas, en identificar soluciones donde los demás veían muros. Sin embargo, esta vez el desafío era más personal y vulnerable. Se preguntaba si tendría la fuerza emocional para enfrentar cualquier verdad que pudiera salir a la luz. Durante reuniones matutinas, Javier hizo un esfuerzo consciente por observar a su alrededor. Las miradas de sus compañeros eran cómplices, ocultaban historias. Anhelaba conectar con ellos, sacar a la superficie aquellas verdades que podrían ser útiles en su búsqueda. Con una sonrisa amable, decidió abrir diálogos casuales, indagando ligeramente sobre sus experiencias pasadas con el CEO. Pero cada intento parecía android, incompleto, como si sus palabras no lograran cruzar la distancia que siempre existía. Fue entonces que, en un pequeño almuerzo de trabajo, el destino le presentó otra oportunidad. Carla, una colega con quien rara vez compartía más que trabajo, decidió sentarse junto a él. La conversación fluyó espontáneamente. Por un momento se sentía como el Javier de antes, aquel que disfrutaba del compañerismo. Sin embargo, en el fondo de su mente había un propósito latente. ¿Cómo ha sido trabajar con el CEO?, preguntó casualmente, entre bocado y bocado. Carla lo miró con sorpresa, como si no esperara la pregunta. Es un tipo complicado, siempre está un paso adelante. La mayoría solo sigue sus órdenes sin cuestionar, pero hay cosas que nunca se saben realmente. A veces me pregunto qué lo motiva, respondió, su voz llena de incertidumbre. Ahí estaba Javier, una oportunidad dorada. Se le ocurrió que podría haber más que solo órdenes en la historia de aquel hombre. ¿Has escuchado alguna vez algo sobre su familia? ¿Alguna anécdota? Carla lo miró con desconfianza, claramente reacia a hablar, pero el interés genuino en su mirada tuvo un efecto. No directamente, pero he oído rumores sobre un hermano. Parece que hay más en su pasado del que lo que se muestra. Una chispa de interés iluminó los ojos de Javier. En cada palabra de Carla, sentía que se acercaba un poco más a una verdad oculta. Después del almuerzo, Javier se retiró a su espacio, analizando cada fragmento de información que había obtenido. Se sentía como un investigador arqueológico. Cada dato, cada rumor, era un sedimento que podía revelarle la historia subyacente. Regresó a su hogar esa noche con la mente en ebullición, pensando en la posibilidad de localizar a Manuel, y a la vez, considerando las implicaciones de lo que la verdad pudiera conllevar. El eco de las palabras de Carla resonaba en su mente. ¿Un hermano? ¿Podría ser Manuel? La infinita marea de preguntas lo sumió en dudas profundas. Las decisiones que debía tomar ahora no solo afectaban su viaje profesional, sino que podrían redefinir su identidad personal. ¿Estaba preparado para rastrear a un hermano del CEO que podría contener secretos sobre su propio pasado? Su corazón latía con una mezcla de anticipación y temor. Cuando las luces de la ciudad comenzaron a iluminarse al caer la noche, Javier decidió que debía actuar ya. Curiosidad y miedo se entrelazaban dentro de él. La búsqueda de Manuel estaba a un paso de distancia, y con ella, una nueva fase de su vida comenzaba a emerger. La verdad podía ser un arma de doble filo, capaz de destruir o de liberar. Con cada fibra de su ser, sabía que estaba listo para enfrentarse a cualquier revelación que lo aguardara. Con el teléfono en una mano y el número de un contacto obtenido de Lucas en la otra, Javier respiró hondo. Su viaje estaba a punto de comenzar, y no había vuelta atrás. ¿Sería Manuel el que le diera las respuestas que tanto necesitaba, o, por el contrario, lo arrastraría a un abismo sombrío del que sería difícil escapar? La incertidumbre se cernía, y Javier sabía que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. Javier se despertó al día siguiente con una mezcla de nervios y determinación. La búsqueda de Manuel no era solo una cuestión profesional, representaba un viaje hacia lo desconocido que lo enfrentaría a su propia vulnerabilidad. Se duchó con el sonido del agua, como si cada gota pudiera purificar su mente, limpiando la ansiedad que ya empezaba a pesar en su pecho. La idea de que un simple contacto pudiera desatar un torrente de información lo llenaba de adrenalina. Desayunó rápidamente, los pensamientos girando en torno a cómo abordar esta nueva tarea. Su mente evaluaba cada posibilidad de interacción y cada posible resultado. ¿Y si Manuel no podía o no quería ayudarle? Esa pregunta volvió a rondar su cabeza, sembrando dudas. Sin embargo, también pensó en lo que podría ganar:
un conocimiento que no solo podría redefinir su relación con el CEO, sino también ayudarle a entender su propio lugar en la empresa. Al llegar a la oficina, el ambiente parecía más pesado que de costumbre. Javier notó que sus compañeros hablaban en susurros. Las miradas rápidas que se cruzaban traían un aire de misterio. Tal vez era un buen momento para hacer uso de su habilidad innata para leer entre líneas. Pero, a pesar de su curiosidad, la presión del propósito también lo limitaba. Decidió empezar el día con una reunión informal. ¿Qué tal un café todos juntos después del almuerzo?, propuso, intentando crear un momento de camaradería que pudiera destensar el ambiente. Aceptaron de buen gusto, y eso lo hizo sentir un ligero alivio. La interacción directa podría abrir puertas. Siempre había creído que la conexión personal precedía a los negocios. Más tarde, mientras sus colegas se acomodaban en la mesa de reuniones, Javier se sentía como un director en un escenario, listo para llevar a cabo su obra maestra. Durante la charla, previó un momento propicio para introducir la conversación sobre el CEO y su hermano. Sin embargo, cuando la conversación tomó un giro inesperado, centrada en un proyecto reciente, Javier se dio cuenta de que su ansia intelectual había oscurecido la empatía necesaria para conectarse con su equipo. «Todo esto es interesante», empezó a decir, pero su voz se ahogó por un pequeño estallido de risa en otro rincón de la mesa. Ese sonido le hizo reevaluar la relevancia de su intervención. ¿Era realmente el momento de hablar de su búsqueda personal? Se sintió fuera de lugar, como un ladrón en medio de una fiesta. Tal vez, el enfoque directo podía haber sido un error. Necesitaba construir la narrativa antes de abordar el tema que tanto le intrigaba. Al finalizar la jornada, la cita con su contacto seguía en su mente. Con el corazón latiendo enérgicamente, Javier se encontró mirándose al espejo de su oficina. ¿Estás listo para esto?, se preguntó, confrontando sus propios temores. La búsqueda de Manuel era inevitable, pero cada decisión interna podía derivar en un camino diferente. Salió de la oficina decidido, el aire fresco de la noche lo abrazaba. Al llegar al lugar acordado, un pequeño café en una esquina oscura de la ciudad, la incertidumbre se transformó en energía nerviosa. Esperó unos momentos, su mente corría con posibilidades, cada una más arriesgada que la anterior. Finalmente, la figura de Lucas apareció, trayendo consigo una mezcla de emociones. ¿Tienes noticias sobre Manuel?, preguntó Javier mientras se sentaban. Supongo que, en cierto modo, sí. Pero, ¿estás seguro de que quieres saber más?, replicó Lucas, la seriedad en su rostro aumentando la tensión en el aire. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Es importante para mí. Hay cosas que están mejor sin ser reveladas. ¿Te prepararías para lo que puedas descubrir?, dijo Lucas, su mirada intensa, y en ese instante, Javier supo que la verdad podría cambiar todo lo que había construido hasta ahora. La pregunta sobre si estaba realmente preparado para los secretos que se escondían tras el hermano del CEO lo envolvió en una niebla de ansiedad y ambición. Puede que la verdad estuviera más allá de lo que había anticipado. Su búsqueda acababa de tomar un giro inesperado, y Javier estaba a punto de enfrentarse no solo a secretos ajenos, sino a los suyos propios en el proceso. La revelación podría ser su redención o su ruina, y la decisión de seguir adelante estaba por tomarse en las sombras de ese café. Tal vez, el momento de la verdad había llegado, o quizás solo era el principio de un laberinto del que no podría escapar. La tensión en el aire infringía una presión casi palpable entre Javier y Lucas. La inminente revelación que pendía de los labios de su colega era la pieza que podría poner en movimiento un rompecabezas cuya imagen apenas comenzaba a vislumbrar. Sin embargo, un escalofrío de duda se instaló en su mente. ¿Realmente estaba listo para tomar ese riesgo? El café oscuro que había pedido ya estaba frío, mientras su mente empezaba un torbellino de posibilidades. Lucas estaba observándolo con una mezcla de curiosidad y preocupación. La balanza entre la lealtad a su amistad y la búsqueda de la verdad claramente pesaba en su conciencia. Javier lo pensó por un momento. Para avanzar, necesitaba hacer frente a lo que se escondía tras esa puerta. ¿Qué quieres decir con «mejor sin ser reveladas?», insistió Javier, tratando de anclar a su interlocutor a la conversación que había comenzado. «Todo a su tiempo», fue la evasiva respuesta de Lucas, mientras su mirada escudriñaba el entorno como si esperara ver a alguien escuchando. Esa desconfianza aumentó la ansiedad de Javier ante la idea de que lo que le estaban ocultando, en realidad, podía derrumbar su mundo laboral. «Tal vez la verdad sea lo que más necesito ahora», dijo Javier con firmeza.
desafiando sus propias inseguridades. No solo buscaba una respuesta sobre Manuel, sino que también anhelaba un sentido de claridad sobre sí mismo. Era el momento de dejar de esperar que otros colocaran las piezas de su futuro. La búsqueda de su identidad y su línea directa hacia la aceptación en la empresa dependían de lo que descubriría esa noche. Lucas pareció resignarse ante la obstinación de Javier. Está bien, Manuel ha estado en problemas, más de lo que sabes. Su relación con el CEO está desgastada y peligrosa. Pero no quiero que tomes esto a la ligera. No es solo un secreto, hay riesgos. Javier sintió que todas las alarmas en su interior se disparaban. La revelación de que el hermano del CEO estaba atravesando problemas graves no solo representaba un hecho impactante, sino que aumentaba el nivel de incertidumbre acerca de cómo debía avanzar. Cada acción podía acarrear consecuencias imposibles de predecir. Sin embargo, también veía una oportunidad de avanzar, incluso de destacarse. ¿Cuáles son esos riesgos?, preguntó, la voz dándole un matiz más grave de lo que esperaba. Tenía que atar cabos sueltos. Con cada respuesta, podría comprender mejor el contexto en el que se movía. Lucas hizo una pausa, como sopesando cómo compartir lo que sabía sin cruzar líneas que no deseaba cruzar. Si decides involucrarte, tienes que ser consciente de que esto no solo afectará a Manuel, sino también a ti. Hay mucho en juego, y las decisiones que tomes ahora marcarán no solo tu carrera, sino también tu vida. La intensidad del comento era tal que cada palabra resonó como un eco en la cabeza de Javier. ¿Valía la pena el riesgo? Justo en ese instante, comprendió que esta búsqueda se había convertido en un espejo. No era solo la búsqueda de Manuel o la información sobre el CEO, era la manifestación de su propia lucha interna entre arriesgarse y permanecer en la zona de confort. La vida estaba llena de constantes decisiones y había sido adicto a la estabilidad. Esta vez, sin embargo, parecía que lo que realmente necesitaba era ser el protagonista de su propia historia. Sensaciones encontradas lo impulsaban: miedo, curiosidad, instinto de preservación. Al ver a Lucas esperando respuesta, Javier supo que debía tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida laboral. «Voy a hacer lo que sea necesario para ayudar a Manuel», proclamó, su voz resonando con más confianza de lo que sentía en su interior. Pero la verdad de su afirmación lo sorprendió. No solo quería ayudar a otro, sino que anhelaba también la autoliderazgo que esa decisión podría develar en él. Mientras las luces del café parpadeaban tenuemente sobre sus cabezas, un nuevo sentido de propósito se encendía en el corazón de Javier. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en su mente. ¿Sería suficiente la verdad para transformar su vida? La siguiente conversación que tendría con el CEO pondría su determinación a prueba. Era más que un encuentro, era su oportunidad para desenredar la historia entre los hermanos y su propia identidad, pero también un riesgo que podría llevarlo a una confrontación sin precedentes. ¿Estaría listo para recibir las proyecciones de aquella verdad? El destino de Javier se definía en su decisión. La mañana del encuentro con el CEO se presentó con un aire diferente. Javier se despertó sintiendo una mezcla de nervios y determinación. La decisión hecha en el café no era un simple capricho. Era el primer paso hacia la transformación que tanto anhelaba. Mientras se vestía, volvió a repetirse que si iba a involucrarse en los problemas de Manuel, debía estar preparado para cualquier desenlace. El trayecto a la oficina se volvió un ejercicio de introspección. Las calles, aclamadas por el bullicio, se convirtieron en un reflejo de su mente, un torbellino de posibles resultados y consecuencias. Se dio cuenta de que había dejado de lado su miedo y se sintió más decidido a abrazar lo desconocido. La imagen del CEO, con su mirada penetrante y su autoridad indiscutible, lo intimidaba, pero también lo motivaba. Esta era su oportunidad de demostrar su valía. Llegó a la oficina con el eco de sus pasos resonando en el pasillo vacío. Los demás compañeros aún no habían llegado. El silencio era casi sagrado. Javier se acomodó en su silla y respiró hondo. Tenía tiempo para pensar un último momento sobre la estrategia adecuada. Su mente empezaba a tejer el plan que construiría su discurso. Por un lado, necesitaba abordar la situación de Manuel con tacto y empatía. Por otro, debía resaltar su compromiso con la empresa y su disposición para avanzar. Finalmente, sonó el timbre que indicaba la llegada del CEO. Javier sintió cómo su corazón se aceleraba.
La figura de su superior reflejaba poder y desapego. Era un hombre decidido, que no dudaba en tomar decisiones difíciles cuando era necesario. El CEO entró con un semblante que dejaba entrever la carga de responsabilidades que llevaba a cuestas. «Javier, tengo entendido que deseas hablar sobre Manuel», comenzó con voz firme mientras cerraba la puerta tras de sí. «Sí, he estado pensando en su situación. Creo que puede haber formas en las que podríamos ayudarlo», expuso Javier, esforzándose por mantener la voz estable. Las palabras salían con una combinación de inseguridad y fervor, impulsadas por su deseo de hacer lo correcto. «¿Estás seguro de que esto es algo que deseas?». Las palabras del CEO pesaban en el aire, y Javier sintió la presión de la decisión. Una parte de él quería retroceder, pero la otra lo animaba a seguir. «Creo que sí», respondió finalmente. «Apoya no solo a Manuel, sino también a nuestra cultura laboral y los valores de la empresa. La lealtad y la familia son fundamentales aquí, ¿no?». El CEO lo miró fijamente. «Claro, pero las decisiones que tomemos tienen implicaciones que trascienden lo personal. Involucrarte significa que te expone». Javier asintió. Era consciente de la carga que llevaba la verdad. Cada pieza del rompecabezas podía caer en su contra, provocar desestabilización. Pero ahora solo deseaba ser parte de la solución, no del problema. La responsabilidad que le atribuía no solo era sobre Manuel, era también sobre su carrera, su reputación y su camino hacia el liderazgo. «Estoy dispuesto a asumir esos riesgos», afirmó. Las palabras salieron con un peso renovado. Este no era un acto de imprudencia, sino una declaración de intenciones. Se escuchó un silencio significativo, lleno de carga emocional y profesional. Javier se dio cuenta de que esa contienda de voluntades no solo era un duelo verbal, sino una batalla interna que ambos libraban. La decisión del CEO podría marcar el final de su ambición o el inicio de un cambio. «Entonces, acepto escucharte, pero asegúrate de tener un plan sólido. La próxima vez que hablemos, necesito saber cómo podemos ayudar a Manuel sin perjudicar a la empresa», concluyó el CEO, con una mezcla de respeto y desafío. Mientras la conversación se desvanecía, Javier comprendió que este era un punto de inflexión. No solo había defendido a Manuel, había afirmado su propia voz en el ecosistema corporativo. Sin embargo, la incertidumbre lo seguía acechando. La próxima reunión definiría si su camino hacia el liderazgo estaba realmente pavimentado, o si por el contrario se encontraría al borde del precipicio. Ya no había vuelta atrás. Las sombras comenzaban a moverse a su alrededor, y con la decisión del CEO, el dilema estaba servido. ¿Podría realmente demostrar su verdadera valía en este nuevo juego donde las cartas, invisibles, permanecerían sobre la mesa? La mañana siguiente, Javier se despertó con una máscara de determinación, pero también con el sabor amargo de la presión. Había pasado la noche dándole vueltas a la estrategia que debía presentar en la reunión con el CEO. Su cerebro estaba en constante actividad, mapeando dudas y posibles escenarios. Tenía solo 2 días antes de la segunda charla y necesitaba acercarse a Manuel para discutir su planteamiento. Sin embargo, sentía que cualquier paso en falso podría arruinar no solo su propuesta, sino también su lugar en la empresa. Mientras tomaba su café, repasó las lecciones que había aprendido en sus años en la corporación. Su mentor le había enseñado que cada decisión es en esencia un juego de ajedrez. Cada movimiento debe estar pensado con anticipación. Debía preparar a Manuel para una posible exposición y a la vez trazar un plan que no dañara la estructura de la compañía. Su mente se llenó de fórmulas y diagramas, un mosaico de riesgos y oportunidades. Cuando llegó a la oficina, se dirigió rápidamente a su computadora. La pantalla iluminada se convirtió en su refugio. Se abrumó con gráficos de rendimiento y estadísticas. La estrategia no solo tenía que ser empática, sino también comprensible. Necesitaba demostrar al CEO que apoyar a Manuel no sería un gasto, sino una inversión en el bienestar del equipo. Definió un papel para cada participante del encuentro. Era crucial que reuniera un pequeño grupo de colegas, personas de confianza, que pudieran respaldar su propuesta. La idea de crear un equipo que trabajara en apoyo a Manuel comenzó a tomar forma.
El trabajo en equipo había sido lo que había cimentado su éxito en la empresa, y ahora sería su mayor arma. Finalmente, tras una maratón mental de horas, se dio cuenta de que lo que buscaba no era simplemente ayudar a Manuel, estaba forjando su propia identidad como líder. Con cada paso que daba, sentía que su anterior versión, más moderada y temerosa, se desvanecía. En su lugar, emergía un Javier audaz, dispuesto a arriesgar su estatus a favor de lo que creía. Pero mientras más se sumergía en el proyecto, más se daba cuenta de que la línea entre valentía y locura era delgada. Hablar con su CEO no solo implicaba defender a Manuel, sino también confrontar realidades sobre su propia disposición a asumir riesgos. Durante el almuerzo, buscó a Manuel, quien se encontraba en su escritorio sumido en su trabajo. Se acercó con la mente clara y una propuesta que esperaban solidificar no solo el apoyo hacia él, sino fomentar una cultura de inclusividad en la empresa. «Manuel, ¿puedo hablar contigo un momento?», Javier comenzó, sintiendo el peso de cada palabra. «Claro, ¿qué pasa?», preguntó Manuel con una expresión de curiosidad. «Estoy trabajando en una estrategia que podría ayudarte y quería saber cómo te sientes en torno a la situación actual y qué te gustaría ver», continuó Javier, escaneando las reacciones de su compañero. A medida que Manuel compartía sus pensamientos y sentimientos, Javier se dio cuenta del impacto que sus decisiones podían tener. Cada palabra que intercambiaban creaba un nuevo frágil vínculo. Este no era solo un apoyo profesional, era un acto de confianza que los unía. Pero también le recordó que aunque la confianza era poderosa, la vulnerabilidad podía ser peligrosa. La conversación fluyó como un torrente de ideas y rápida prosa, cada vez más profunda. Cuando terminó, Javier volvió a su oficina sintiéndose más ligero y decidido. Había adquirido claridad sobre lo que necesitaba hacer, pero aún quedaba un último obstáculo: el CEO. Javier sabía que debía impresionar, pero una inquietante sensación le decía que la próxima reunión con el CEO sería no solo sobre Manuel, sino un auténtico examen de su carácter y visión. La pregunta que permanecía en el aire era: ¿podría ser el cambio que quería ver sin perder su esencia en el camino? En su mente resonaba la advertencia de su mentor: la verdadera prueba de un líder llega en el momento más inesperado. Las cartas estaban sobre la mesa y pronto serían reveladas. El próximo encuentro no solo definiría el futuro de Manuel, sino también la esencia del Javier que estaba emergiendo. ¿Podría realmente mantener su compromiso sin sacrificar su ambición? La respuesta permanecía oculta, esperándole en la sala de reuniones. A medida que la tarde se deslizaba, Javier se sumergió en la preparación de su presentación. La sala de reuniones era un escenario cargado de tensión, pero también de oportunidades. El día de la reunión se acercaba, y con él, la posibilidad de transformar su lucha personal en un avance significativo. Reflexionó sobre cómo cada diagrama en su pantalla representaba un paso más hacia su objetivo. Sin embargo, en su interior se debatía entre la ambición y la inquietud. La conversación con Manuel había sido reveladora y a la vez un recordatorio del peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. La fragilidad del vínculo que habían creado lo hacía cuestionarse su propia capacidad de liderazgo. No solo se trataba de ayudar a un colega, estaba en juego la salud cultural de la empresa. Eso le dio un nuevo significado a su tarea, pero también incrementó la presión. Con cada idea que urdía, crecía la inquietud de si realmente podría cambiar algo en el escenario corporativo. Antes de regresar a su oficina, Javier decidió dar un paseo por el pasillo. Necesitaba despejar su mente y dejar que el aire fresco le renovara las energías. Al caminar, reflexionó sobre lo que había aprendido en su carrera. A veces, el cambio verdadero proviene de las experiencias de los demás. Al escuchar a Manuel, había destapado un pozo de potencial que él mismo no sabía que existía en su interior. El chasquido de una puerta lo sacó de sus pensamientos. Se trataba de Laura, una de sus colegas más cercanas. Ella siempre tenía un ojo agudo para los detalles, por lo que decidió que sería una aliada valiosa para su propuesta. «¿Cómo vas con la presentación?», preguntó, notando la seriedad en su rostro. «Estoy tratando de hacer que sea relevante tanto para Manuel como para la dirección. Quiero demostrar que este no es solo un gasto, sino una inversión», respondió Javier, sintiendo cómo la energía se acumulaba en su pecho. «Eso suena poderoso. Estás forjando un cambio, ¿no?», dijo Laura, sonriendo.
pero su mirada contenía una mezcla de admiración e inquietud. La conversación se tornó en una especie de ceremonia, en la cual, al intercambiar ideas, él sentía cómo sus dudas se disipaban un poco. Laura lo instó a incluir más testimonios sobre el impacto positivo que el apoyo a Manuel podría tener. Mostrar datos es importante, pero las historias personales siempre conectan mejor, sugirió. Las palabras de Laura resonaban en su mente mientras regresaba a su escritorio. Curiosamente, se dio cuenta de que había estado tan concentrado en los números que había descuidado el impacto emocional. Ahora tenía una nueva dirección. La presentación debía ser un reflejo de las voces que hasta ahora habían permanecido en silencio dentro de la empresa, resonando con el cambio que Javier quería implementar. Con más notas en su mano, comenzó a escribir sobre las experiencias de otros compañeros, cómo habían superado obstáculos similares. Se sentía más comprometido que nunca. Cada historia representaba una capa de resistencia que podía usar para impulsar su caso hacia el CEO. A medida que la noche avanzaba, también lo hacía su determinación de presentar un enfoque más humano. Sin embargo, justo cuando deliberaba sobre la dirección de su presentación, un correo llegó a su bandeja de entrada. Era del CEO. El mensaje era breve, pero su contenido lo sacudió. Javier, necesito que estés preparado para la reunión. Habrá más discusiones de las que anticipabas. La incertidumbre se coló en su mente como una sombra implacable. ¿Qué significaba eso? Se apoderó de una sensación de desafío. Mientras su cabeza giraba, una idea se formó en su mente. Tal vez esta era su oportunidad de demostrar no solo el valor de su propuesta, sino también su capacidad para adaptarse a circunstancias inesperadas. La sala de reuniones podría ser un campo de batalla, pero era allí donde se cimentaba su futuro. Frente a la complicada interacción de emociones, Javier se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentarse a no solo al CEO, sino a sí mismo. La verdadera prueba no sería solo sobre las cifras o los testimonios, sino sobre su propia transformación en un líder, que podía navegar por aguas inciertas. El desafío estaba lanzado. ¿Podría encontrar el camino hacia un futuro en el que su visión y la de Manuel se entrelazaran sin desentonar con su esencia? Aquella noche, el eco de su ambición se mezcló con la inquietud. La próxima reunión no sería solo una exposición de datos, sería la manifestación de su valentía y convicción en su propio desarrollo. Sin embargo, la dificultad de la tarea que le esperaba lo mantenía al borde de lo que sería su cambio más significativo. Sin duda, la batalla apenas comenzaba. El sonido del reloj marcando las 8 de la mañana resonaba en la oficina vacía mientras Javier se preparaba mentalmente para el día crucial. Aún sentía la tensión en el aire y, al mismo tiempo, esa chispa de determinación que había encendido en su interior. Había optado por usar un traje que nunca había tenido la oportunidad de estrenar, como si eso le otorgara la confianza necesaria para enfrentarse al CEO y al resto de la dirección. Mientras contemplaba su presentación una vez más, comprendió que su enfoque había evolucionado. Ahora no solo se trataba de justificar un gasto o una inversión, era sobre la creación de un relato que uniera las experiencias de sus compañeros, incluyendo la de Manuel. Javier entendió que estas historias no solo transportarían su propuesta a un nivel emocional, sino que también humanizarían el contraste entre la dirección y los empleados. De camino a la sala de reuniones, su mente trazaba un recorrido por cada estadística y cada historia. Tenía la convicción de que sus colegas merecían ser escuchados y que, a través de ellos, podría transformar la conversación en un camino hacia un futuro más inclusivo dentro de la empresa. Sin embargo, el eco del mensaje del CEO sobre múltiples discusiones aún lo inquietaba. Javier se preguntaba qué pasaría si sus esfuerzos se vieran opacados por imprevistos. Al ingresar a la sala, la atmósfera era evidente. Un grupo de miradas afiladas, rostros serios, todos listos para el escrutinio. El CEO ocupaba el centro, irradiando la autoridad que normalmente mantenía bajo control. Javier tomó una respiración profunda. La sala, que antes le parecía un campo de batalla, ahora le recordaba el salón de clases donde había aprendido a presentar ideas, donde sus diferencias eran solo pasos hacia el crecimiento. Cuando llegó su turno, sus manos temblaban ligeramente al ajustar el proyector. Con su primera diapositiva, comenzó a contar la historia de Manuel,
desvelando no solo sus desafíos profesionales, sino también personales. Las miradas se afilaron y las cejas se levantaron. La emoción crecía a cada palabra. Ahora, el temor se desplazaba hacia la curiosidad, y Javier se sintió empoderado. Este no es solo un caso de productividad, es un recordatorio de que detrás de cada empleado hay una vida, un sueño, afirmó mientras el murmullo de asombro en la sala sonaba como música para sus oídos. Sabía que no podía retroceder. Era un momento de valentía que había estado esperando. Mientras avanzaba en su presentación, Javier comenzó a notar el cambio en la reacción del público. Las historias que compartía resonaban, había un vínculo palpable. Se sentía como un conductor orquestando cada nota emocional, cada respuesta de sus colegas, y eso lo alimentaba. Se dio cuenta de que estaba en un juego en el que no solo buscaba respuestas o aprobación, sino una transformación colectiva que podía surgir de la empatía. Sin embargo, en el epílogo de su exposición, la atmósfera cambió. Una pregunta incisiva del CEO lo sacó de su momento de gloria. Javier, ¿cómo responderías a quienes argumentan que priorizar el bienestar emocional puede comprometer los resultados económicos? Esa pregunta abrupta resonó con un peso abrumador, haciendo que la confianza que había cosechado durante su presentación tambaleara. Las palabras parecieron atraparse en su garganta. A partir de ese instante, su visión se entrelazó con un dilema moral. ¿Es posible invertir en lo humano sin sacrificar el rendimiento? Su mente se debatía entre el camino que había comenzado a trazar y la posibilidad de una respuesta que podría socavar todo su esfuerzo. Ahí estaba, atrapado. Necesitaba encontrar un camino que lo llevara de regreso a la seguridad de su primer impulso, un enfoque que confirmara su fe en el cambio sin perder su esencia. Con la mirada fija en el CEO, sintió que el peso del momento se deslizaba por su espalda, obligándolo a confrontar no solo a los demás, sino también a sí mismo y a sus creencias. En medio de esa tensión, el futuro se convertía en un horizonte incierto. Y mientras las miradas se mantenían fijas, Javier supo que iba a ser más que una prueba de habilidades. Sería una revelación de los valores que lo definían. La batalla no había hecho más que comenzar, y en ese preciso instante la oportunidad de la verdad se presentaba ante él, desafiándolo a actuar según su integridad. ¿Estaría dispuesto a hacerlo? Javier se encontraba en un punto de inflexión, un cruce de caminos entre la ambición y la ética. Frente a los ojos del CEO y de sus colegas, la estrategia que había delineado no solo representaba un esfuerzo por ayudar a Manuel, sino su propia reinvención. Sintió que la presión aumentaba, pero también una fuerza interna que lo instaba a ser genuino. Lo que buscamos no es una mera transacción de bienestar por rendimiento. La conexión humana se traduce en lealtad y a largo plazo en resultados sólidos. Si un empleado se siente valorado, es un inversionista en su propio trabajo, respondió con una voz sorprendentemente firme. Esta afirmación resonó en la sala, creando un silencio expectante que lo empujó a continuar. Las estadísticas son una herramienta poderosa, pero las historias de nuestros compañeros, como las de Manuel, son aún más convincentes. Cada desafío enfrentado en el camino de nuestro equipo es un reflejo de lo que constituye nuestra cultura organizacional. Apoyar a Manuel no solo es una decisión ética, es una estrategia de negocio inteligente. Javier se dio cuenta de que al defender a Manuel, también estaba defendiendo su propia visión de lo que significaba ser parte de esa empresa. De pronto, el temor se transformó en claridad. No solo quería un espacio donde se sintiera seguro, sino donde pudieran crecer juntos. Comprometido con esa idea, continuó hablando. Las miradas en la sala cambiaron, ahora llenas de curiosidad y resignación, mientras el CEO se inclinaba hacia adelante, evaluando lo que Javier había propuesto. Las palabras de Javier comenzaron a resonar con un eco de veracidad que parecía calar hondo en los corazones de sus colegas. Con una respiración profunda, concluyó: si reconocemos la humanidad detrás de cada rol, en realidad estamos abriendo la puerta a un futuro más robusto y resiliente. No dejar que alguien como Manuel se desplome representa la oportunidad de alzar nuestras voces en lugar de ignorarlas. Aceptar nuestra vulnerabilidad es el primer paso hacia un liderazgo transformador.
El CEO permaneció en silencio por un momento, mientras cada uno de los miembros de la dirección parecía procesar el discurso de Javier. Entonces, la atmósfera cambió drásticamente cuando, con firmeza, el CEO asintió lentamente. Tienes razón, Javier. La fortaleza de nuestra empresa reside en su gente. Comenzaré a implementar cambios que reflejen la importancia de la salud emocional y la voz de nuestros empleados. En ese instante, Javier sintió como si un peso inmenso se hubiera levantado de sus hombros. Había logrado no solo defender a Manuel, sino también construir un nuevo camino para el futuro de su empresa. La audiencia aplaudió con gratitud. Era una culminación esperada pero transformadora, un reconocimiento de que su lucha personal había llevado a un cambio genuino en su medio profesional. Con el tiempo, Javier consolidó su posición y se convirtió en un miembro respetado dentro de la dirección, conocido no solo por sus habilidades arquitectónicas, sino también por su compromiso inquebrantable hacia el bienestar de su equipo. Había descubierto que el liderazgo debía nutrirse de empatía, que construir un entorno saludable podía ir de la mano con la ambición. Al mirar atrás, en un momento de reflexión tranquila, envuelto en el ambiente familiar que siempre le había proporcionado refugio, Javier entendió que esta experiencia no solo había afectado su carrera, sino que también había sanado las fracturas internas que lo habían limitado. La revelación sobre Manuel no se trataba solo de secretos, sino de la aceptación de su propia fragilidad y la importancia que tiene construir puentes en lugar de barreras. Con una nueva confianza y propósito, Javier decidió dar un paso más. Estableció un programa de mentoría que ayudara a sus compañeros a enfrentar sus propios desafíos, construyendo un legado de apoyo y comprensión que continuaría mucho más allá de su propia jornada. Este proceso no solo transformó su vida profesional, sino que también renovó la visión que tenía sobre sus relaciones personales y familiares. Javier se proyectó como el líder que siempre había deseado ser, fomentando un entorno donde la empatía era el eje y donde cada historia contada sería una pieza fundamental en el diseño colectivo. Nunca olvidó de dónde venía. La imagen de su madre lo acompañaba, recordándole que la dignidad y la unidad son ejes rectores de cualquier camino hacia el éxito, personal o profesional. Javier había triunfado no solo porque enfrentó sus conflictos, sino porque los transformó en motores de cambio auténtico. Ahora, más que nunca, Javier estaba preparado para no solo seguir avanzando, sino para ayudar a otros a hacerlo. Con cada paso hacia adelante, reforzaba su compromiso con su verdad y el legado que deseaba dejar. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de transformación personal. Síganme, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que inspirarán su propio viaje. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permita que más personas encuentren este contenido valioso. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de estas acciones. Así que únanse a la conversación y cambien vidas, incluidas las suyas.